Bienvenido una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy nos acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Y a Jeremías se le ocurrió que vamos a hablar hoy del soplo espiritual sensible. No lo diga. Soplo espiritual sensible. Acá el sexo. Cuéntame, Jeremías, ¿por qué tú tienes eso en la cabeza hoy? Bueno, yo realmente tengo que confesar que no lo tengo dentro de la cabeza, lo tengo en todo mi ser. Sí. Es una cosa que va acompañándonos a todos, ¿no? Y a mí también. Pero no, realmente yo venía con el tema, la palabra que me rondaba cuando me venía para acá era el sexo. Y yo digo, bueno, a ver si hay algo un poquito menos conflictivo, ¿no? Y tal. Pues no. Era esa. Le damos. Claro, realmente es algo de lo que, mira, cuando yo era adolescente, y yo tenía un amigo, que todavía conservo amistad con él, que su papá se enteró de que en los institutos en España y en los colegios estaban empezando a dar educación sexual. Y él decía, pero ¿y para qué enseñan eso? Si de eso no hay que enseñar nada. Si mira a los perros que no van al colegio ni van a ningún sitio y mira que lo resuelven todo, ¿no? Ese era su razonamiento. Luego, viendo las clases y la educación que se da, pues a uno le quedan ciertas dudas, ¿no? De calidad. Es como que deberían de dar más clases. Sí, quizá enfocarlo de otras maneras, porque los resultados de esa educación no es que sean mucho mejores, no es que ya todas las generaciones que han recibido esas clases tengan las ideas claras y no sea, sobre todo, un acontecimiento que deja de ser tan natural y que empieza a ser un problema. Hoy en día, bueno, ¿un problema para quién? Hoy en día lo podemos enfocar de muchas maneras, pero desde el punto de vista macro, incluso económico, el sexo es un problema para muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen que venderse legal o ilegalmente en su sexualidad para obtener un dinero o una renta, un beneficio, una estabilidad, etcétera, ¿no? O porque están dentro de esas redes tremendas, ¿no? Que son realmente tremendas, de tratas de personas, de redes de prostitución, de pornografía, etcétera, que son acontecimientos que se nos escapan del entendimiento, que la cantidad de dinero, por ejemplo, que mueven, ¿no? Eso me iba a comentar. Si ponemos el tema de porno en todas sus variantes, porque tiene muchas, en todas sus variantes, se dice que es una de las industrias más grandes que existen en el mundo. Claro. Por mucho, ¿eh? Sí. Y sin contar lo que yo llamo el porno light, que está metido hasta en los muñequitos de televisión, hasta en los dibujos animados, y que está metido en todo lo que es publicidad y aledaños, ¿no? Que no es porno, pero no deja de serlo. Por no llamarlo así, ¿no? Pero que sí, que tiene unos tintes de manipulación de la sexualidad muy grandes. Es que yo creo que toda la vida actual se ha sexualizado de alguna manera. Quizá porque es rentable hacerlo así, ¿no? Porque es como una debilidad, un punto flaco por donde todos los seres humanos tienen sus dificultades, pocos entendimientos, tentaciones, represiones, etc. De hecho, cuando buscamos información de cómo se aborda estos temas, hay opiniones radicalmente opuestas en torno a la censura, en torno a la permisividad, en torno a cómo tratarlo, cómo entenderlo, ¿no? Pero mira qué curioso, desde el punto de vista de la biología, la sexualidad como esa fuerza de atracción entre seres del sexo opuesto, voy a empezar ahí por la biología, ¿no? Aparece con la revolución de las flores, ¿no? Se habla en algunos medios biológicos de cómo los primeros órganos sexuales que aparecen en la humanidad, no en la humanidad, no, en la historia del planeta Tierra son las flores. Y empiezan ya a dividirse los seres entre unos que de alguna manera tienen que pasar información a otros para completar un ser que va a ser diferente a los dos. La división celular, más allá de las plantas, ¿no? La división celular se puede dar, o de los seres se puede dar a través de gemación o de bipartición, es decir, de un individuo sale otro exactamente igual.
Pero eso tiene una desventaja biológica. La desventaja es que tú puedes fracasar. Si hay un acontecimiento en el entorno que pone en peligro la subsistencia de ese individuo, todos los demás también, porque son iguales. Cuando aparece la sexualidad en entornos de dificultad, fundamentalmente, así se interpreta, no digo que sea cierto, pero así se interpreta, esa diversidad lo que hace es generar individuos nuevos. Con características diferentes. Claro, y entonces si hay algo que le va mal, le puede ir mal a unos cuantos, pero siempre hay alguno que salió rarito, la mezcla, y ese sobrevive. Y así se permite la supervivencia de las especies. Luego, la sexualidad no deja de ser, desde ese punto de vista, un magnetismo instintivo del ser humano para que haya una probabilidad de que esa especie llegue a ser inmortal, que se mantenga en el tiempo, que no se acabe ahí, ¿no? Muy curioso eso, ¿no? Que desde el punto de vista biológico lo podamos interpretar como un elemento de inmortalidad, que se nos va más allá de lo que conocemos todavía con la ciencia, ¿no? Pero que se busca en la ciencia. Bien, eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, en nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con el sexo se haya ligado fundamentalmente a la reproducción, hasta hace muy poco, por lo menos en nuestros entornos culturales. Como que es el elemento que permite que la especie no perezca, sino que se transmita la supervivencia y se enriquezca la supervivencia a lo largo del tiempo. Curiosamente, en los últimos años, porque esto es muy reciente, ya se empezó a pensar en que, aparte de esa idea de reproducción, también había un placer, que ahora quizá a las generaciones más nuevas de nuestros entornos les parezca como obvio y evidente, pero antes no lo era tanto, porque incluso en algunos contextos culturales decir que lo pasaba bien, sobre todo las mujeres, era pecado mortal. Eso era malísimo, ¿no? Había que fingir porque estaba prohibido. Es decir, se veía mal el hecho de que algo que supuestamente era destinado para la reproducción se utilizara para otra cosa. Claro, y que encima fuera bueno o por lo menos agradable, ¿no? No, porque era una obligación moral. Hey, ahí tú estás pasando de lo biológico a lo social. Claro, porque la sociedad y la cultura van a ser los que interpreten lo biológico y los que interpreten lo energético, lo vital, lo anímico, dependiendo de cómo sea la cultura. Es decir, que quizá por la evolución que vemos de cómo se interpreta y cómo se vive la sexualidad, podríamos hacer una especie de radiografía de cómo está nuestra cultura. Y en números generales, salvo excepciones obviamente, pues está preocupante. Preocupante en el no saber, en la incertidumbre, en el despiste, en el conflicto, ¿no? Ahora que hay tanto conflicto social en torno a la cantidad de géneros que algunas personas hablan que hay, otros dicen que siguen habiendo masculino y femenino, etcétera, etcétera. Sin entrar en eso, lo que sí está claro es que frente a algo que es evidente, que siempre ha estado ahí, nos acompaña toda la vida, hay un conflicto y hay algo que no se termina de entender. Curiosamente, según nos dicen algunos textos tradicionales de la medicina china, que es una de nuestras fuentes de inspiración, la sexualidad no era solamente una forma de reproducción necesaria y gratificante y satisfactoria para muchas personas y comunidades, no cabe duda. No solamente era una forma de placer, sino que además era una forma de sanar y prevenir enfermedades. Algo un poquito revolucionario en nuestro medio, porque en nuestro medio cuando a ese joven se le da educación sexual, lo que se le enseña son las enfermedades de transmisión sexual. No se le enseña la sanación a través de la sexualidad. No se le enseña lo bueno y positivo, por lo menos en los manuales y en las experiencias que nosotros hemos vivido. Quizá haya alguien que lo haga de otra forma, ojalá, ojalá. En cualquier caso, en nuestra cultura es algo que es
atractivo, demandante y a la vez peligroso y a la vez censurado y a la vez buscado, un zancocho mental. Siempre ha habido una cosa, o sea, porque aunque anteriormente la sexualidad era considerado un tema tabú que no se hablaba tan abiertamente, ahora se habla más abiertamente, todavía hay algunos temas tabú. Sin embargo, eso no trajo claridad, eso lo que trajo fue conflicto, como mencionaste tú. Claro. Entonces siempre ha habido como un tema en torno a la sexualidad que no termina de desenvolverse, que no termina de... Claro, yo pensé que ibas a decir que ahora se hablaba más de la cuenta. Antes no se hablaba No, ahora se habla cuenta. más de la cuenta, sí. No, ahora se habla muy abiertamente, incluso uno se encuentra en todo, como dije ahorita, en todos los contextos uno se encuentra algún matiz sexual, como tú dijiste, hasta en los dibujos animados. O sea, uno se encuentra ese matiz sexual. Sin embargo, sigue habiendo el tema que genera desinformación, que genera que no esté claro, que no esté 100% claro. Claro. Quizá si lo observamos no como una finalidad, sino como un medio de expresión, es decir, la sexualidad sería una manera de expresarse ante la vida y de relacionarse con los otros en un terreno muy amplio. No solamente estamos hablando de las relaciones sexuales, sino en general todo lo que es nuestra expresión. Nosotros nos expresamos como seres sexuados. Unos se expresan como seres sexuados más masculinos o más femeninos desde el punto de vista biológico. Pero realmente lo que se está expresando es el ser. Y por alguna gracia le toca expresarse de esa forma o de la otra. ¿Qué es lo que mueve a expresarse? Eso es lo que nunca realmente se toca. Nos vamos a lo más aparente, a lo más sorprendente, a lo más llamativo, a lo más provocador, si queremos, pero se nos olvida analizar qué es lo que hay detrás de eso. Si lo que hay detrás de eso lo entendemos como la búsqueda de la vida, de la progresión, de esa inmortalidad de la especie, pues ya a la hora de valorar el tipo de relaciones que se tengan, solo con ese prisma ya lo valoramos diferente a lo que sería la productividad. De hecho, uno de los conflictos que hay con la sexualidad y las exclusividades es precisamente que se buscaron para mantener una línea de progenie, para mantener una línea sobre todo de propietarios de aquello que había acumulado un señor, fundamentalmente un señor históricamente. Es decir, en la medida en que yo acumulo algo porque he ido a las cruzadas o porque he robado mucho o lo que sea, porque cualquier gran imperio de lo que sea, en el sentido figurado, necesita rapiñar y sacar y quitarle a los otros. Así es como se han constituido siempre, ¿no? Si yo busco que eso se mantenga en la línea de mi sangre, necesito que haya una fidelidad. Y eso crea un conflicto social. ¿Por qué? Porque tiene que haber una garantía, tiene que haber una persecución, tiene que haber una vigilancia, el famoso cinturón de castidad que se hablaba, etcétera. Tiene que haber algo, pero la idea no es la sexualidad. Si los hijos nacieran comiendo cebolla, pues hubieran encarcelado a la cebolla, ¿no? Porque la idea no era la sexualidad era el instrumento que obviamente permitía que aparecieran los hijos. Para que no aparecieran los de otro, ¿no? Pues se generó todo un conflicto histórico que ha seguido y sigue a nuestros días, incluso sin reconocer la causa que le dio origen, ¿no? No queremos decir que tenga que ser así de otra manera, simplemente lo analizamos, ¿no? Luego, a nivel de lo que es ya el deseo, cuando el deseo se convierte en un activo de mercadeo, se empieza a manipular de cualquier forma y se empiezan a ver las debilidades del ser humano, de la atracción, de esos estados en los que la mente se confunde porque está recibiendo señales extrañas que le llevan
a lo mejor hacia la óptica, desde el paleocerebro, ¿no? Hacia la óptica reproductiva, hacia la óptica de buscar la supervivencia, etcétera, pero resulta que te están vendiendo un vehículo. Pero aprovechan elementos que a ti te conducen hacia algo que no existe. Y con eso pueden manipular, obviamente, tu conducta. Sí, lo que pasa es que intrínsecamente es natural tener como ese interés sobre la parte sexual. Entonces, lo que hacen los marketineros es aprovechar ese interés para captar tu atención y luego desviarla a lo que ellos quieren que tú compres, lo que sea. O sea, no tiene nada que ver. Eso es una táctica vieja incluso en el tema del marketing. Sí, sí. Viene desde la época de los cigarrillos, ¿te acuerdas? Donde la masculinidad en ese momento era un tipo a caballo fumando un cigarrillo. Es cosa de hombres. Sí, era cosa de hombre. Cosa de hombres, ¿no? Bien, curiosamente en nuestra cultura, como decíamos, el siguiente paso, que era el de la salud, pues se ha ligado fundamentalmente hacia la enfermedad, ¿no? Pero a la vez resulta atractivo y gustoso. Se nos crea un conflicto interno, una ambigüedad. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Es bueno o es malo? ¿Estoy dando o recibiendo? ¿Yo me beneficio o le beneficio al otro? Aparece una ambigüedad muy severa. Y yo creo que si nos vamos... Bueno, me falta una pequeña cosita que en nuestra cultura resulta muy rara, y es que también en la antigua tradición oriental se entendía que la sexualidad, como esa fuerza que nos mueve, nos podría llevar incluso a la inmortalidad. Pero eso ya nos queda un poquito más lejos. Sí, eso ya tendríamos que entrar más profundamente en otra cosa. Sí. Sí, claro, si lo observamos desde la sexualidad como un vehículo, y lo observamos como un vehículo, por ejemplo, de respeto, de atracción, de saber esperar, de saber jugar el juego de la vida con otro ser, pues ya puede empezar a tomar un carácter sanador. ¿Sanador por qué? Porque me hace controlar el infantilismo mental de lo quiero todo ya, ¿no? Para saber esperar, saber aguantar, saber ver el momento, saber contemplar al otro. El niño, cuando es muy chiquito, no contempla a los demás, quiere esto, va y lo agarra. No se da cuenta que a lo mejor es peligroso para él, o que es de otra persona, o que no es el momento. Cuando maduramos se supone que somos capaces de, ante un impulso, una tendencia, un gusto, un deseo, saber contemplar y esperar, ver la urgencia o no urgencia, y eso nos hace madurar. Es un entrenamiento de maduración y un entrenamiento de respeto hacia el otro. Es decir, el primer elemento que nos puede rescatar es el del conocimiento de los propios impulsos, el control, el saber jugar con ello, la empatía con el otro ser, el respeto. Empieza a poner a prueba todo eso. Por eso en las historias de la sexualidad de cada persona, pues hay momentos de imprudencias, de torpezas, de aciertos, de juegos, porque es un juego en el que vamos aprendiendo. Y en ese sentido comienza a ser también sanador, porque si se dan esas condiciones, sea y hasta donde sea, llegue hasta donde llegue ese encuentro por la atracción de la sexualidad, que nosotros llamamos soplo espiritual sensible, va a generar o va a buscar un ambiente, un microambiente, y los microambientes dentro de nuestro organismo son fundamentales para que la biología sea adecuada. Va a crear un ambiente, un microambiente capaz de permitir que el otro ser y uno mismo exprese lo que quiere, lo que le gusta, muestre sus vulnerabilidades sin temor, sin miedo, sin control, sin persecución, sin amenaza. Ese espacio, repito, desde el encuentro más lejano hasta el más próximo que podamos tener, es fundamental. Y yo creo que es el sentido, o uno de los sentidos podríamos interpretar, ¿no?, de esa atracción. Poner a prueba y facilitar que esos mecanismos se desencadenen. Y entonces
generemos espacios en los que estemos suficientemente seguros como para sanar, como para permitir la sanación del otro y como para permitir una evolución constante. Yo creo que por ahí, basándonos un poquito en lo que dicen los textos tradicionales, podríamos enfocarlo. Pero se ve como un poquito distante a lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Claro, completamente, completamente, porque nuestra cultura lo que vende no es la salud, es la enfermedad. Es lo que produce dividendos, es lo que produce movimiento económico. La distorsión es lo que genera una ganancia. El que las personas tengan una confusión hace que decidan finalmente lo que una mente, iba a decir superior, quiere que decidan, ¿no? La del gran mercader que está ahí. Y ya, por eso ya no es fácil cada vez menos saber qué es lo que está pasando ni en el mundo, ni qué opinar en torno a algo. Antes había menos conflicto porque aunque la opinión reinante fuera equivocada, ¿no? Y habría que verlo de equivocada, ¿no? Quizás no haya ninguna que sea cierta absolutamente, pero aunque fuera equivocada había una referencia, la persona estaba centrada y sabía por dónde ir. Ahora son tantas las opciones que finalmente va a coger una que cree que es propia, pero que probablemente sea de diseño. ¿Y qué tú aconsejarías desde el punto de vista de la tradición, cómo uno debería abordar ese tema personalmente, vamos a decirlo así? Yo creo que lo primero que necesitamos es un grado de honestidad, de sinceridad con nosotros mismos para atrevernos a describir internamente qué es lo que realmente sentimos, ¿no? Para poderlo integrar. Porque en la medida en que nuestra cultura hay tantas censuras de todo tipo, y en todos los sentidos, en esa medida terminamos, por esa confusión mental, neutralizando y no sabiendo realmente qué es lo que estamos viendo, ¿no? Tener la honestidad de situarme yo frente a lo que yo siento, a lo que hay en mi entorno, a las atracciones que pueden haber y permitirme contemplarlo sin prisa para poder madurar hacia dónde me puede llevar ese movimiento, ¿no? O esa relación o ese acercamiento. Una vez que se dé así, yo creo que el siguiente paso es el de el respeto. Voy a contemplar si hay alguien que siente esa persona, qué permisividad hay para mayor acercamiento o no, y saber respetarlo y saber apartarse, ¿no? Como hay un dicho que nos sugiere que el hombre que es inteligente, cuando sabe que molesta, desaparece directamente, ¿no? Quizá también lo podríamos aplicar en el sentido contrario, ¿no? Una mujer, si sabe que ya no, pues no, ¿no? Y si nos fundamentamos en ese respeto mutuo, en no querer atrapar, poseer, tener, sino respetar cómo van fluyendo las cosas, en torno a ese concepto que hablamos en otra ocasión del Wu Wei, ¿no? Cómo va surgiendo y al ir surgiendo me va llevando a descubrir, porque esos atractivos y esos encuentros, en cualquiera de las instancias que sean, le llevan a uno a descubrirse a sí mismo fundamentalmente. Uno nunca hubiera pensado uno nunca hubiera creído que iba a tener una atracción o que se le hubiera ocurrido transgredir unas normas o hacer una cosa o ser valiente y aproximarse a decir lo que siente o irse a llorar con el amigo porque no le hacen caso. No importa, pero cualquier elemento aparece cuando la vida nos pone en esa tesitura y nos permite descubrirnos a nosotros. Muchas veces cuando uno se siente mal con otro, y más en estos aspectos de la sexualidad, realmente es con uno mismo. El reflejo de uno mismo, sí. Claro, es uno mismo. Y quizá luego, madurando con los años, pues se da cuenta, pues ojalá sea antes, no nos lleve tanto sufrimiento, ¿no? Yo creo que también hay que ser tolerante con las propias torpezas, con las torpezas ajenas, y cuidar mucho ese aspecto de saber generar un ambiente, porque muchas veces se habla del ambiente, la velita,
el champancito o el juguito, depende, ¿no? Una cenita romántica. Sí, esos detalles obviamente son bonitos, pero no dejan de ser un reflejo del ambiente humano, el ambiente de unión de almas, de confabulación, de complicidad, de encuentro que puede haber en un determinado momento. Si no hay esa complicidad, si no se puede generar en el ambiente, no va a crecer adecuadamente ahí nada. ¿Qué es lo que puede crecer en ese campo de la atracción y de la sexualidad? Pues a lo mejor las personas se dan cuenta de que están enamorados o incluso pueden empezar a vivir situaciones de amor intensa, ¿no? Intenso y quizá duradero. Y como un gran jardín pueden florecer inmensas cosas que probablemente desconocemos, pero que cada uno las puede ir descubriendo cuando el terreno es fértil. Si el terreno es hostil, si lo que sembramos es un campo de batalla, una conquista, como se suele decir, ¿no? Voy a conquistarlo o conquistarla. Si lo que siempre es un campo de batalla, lo que voy a encontrar son minas antipersona por ahí, francotiradores, carceleros. Ese es el mundo que voy a generar. Es un desafío, obviamente, para nuestra forma de hacer las cosas, incluso la propaganda más inocente, como los muñequitos, ¿no? Pero creo que bien vale la pena apostar para que ese soplo, esa vitalidad que es espiritual realmente y que nos lleva a través de nuestros sentidos, se convierta en algo quizá reproductivo, por supuesto placentero, saludable y ojalá nos lleve a descubrimientos espirituales o a la inmortalidad. Eso, ¿Quién sabe? quién sabe. Si el jardín está preparado, si el terreno es fértil, puede crecer una secuoya. Si no tenemos el terreno preparado, si no lo cuidamos, pues difícilmente crezca algo. Bueno, con esta parte nos despedimos. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.